Fernando Soler, uno de los actores más celebrados de México, era conocido por sus interpretaciones inolvidables en pantalla. Sin embargo, detrás de la fama, su vida personal estuvo marcada por una tragedia que lo moldeó para siempre. Una crisis familiar tan profunda que puso a prueba su fuerza y resiliencia de maneras que muchos de nosotros nunca imaginaríamos. En este video, exploramos la historia no contada del mayor desafío personal de Fernando Soler y cómo impactó tanto su vida como su carrera. Quédense atentos mientras exploramos el lado oscuro de la vida de esta leyenda del cine. Una icónica figura cinematográfica atrapada por una tragedia familiar. Fernando Soler, nacido el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila, México, sigue siendo una de las figuras más icónicas en la historia del cine mexicano. Conocido por su imponente presencia, su voz profunda y su capacidad para interpretar personajes que iban desde los crueles y autoritarios hasta los bondadosos y benevolentes, Fernando Soler se convirtió en el patriarca del cine mexicano durante la época de oro. Sin embargo, bajo su celebrada carrera y la admiración del público, Fernando vivió una de las tragedias familiares más dolorosas que nadie habría esperado de una figura tan pública. La historia de Fernando comenzó en una familia inmersa en las artes. Sus padres, Domingo Díaz García, un actor gallego, y Irene Pavía Soler, una actriz valenciana, llegaron a México como parte de una compañía teatral en 1895. En medio de la Revolución Mexicana, la familia emigró a los Estados Unidos, donde los padres de Fernando establecieron una pequeña compañía teatral. Así fue como comenzaron las raíces de la dinastía Soler. Fernando, junto con sus hermanos, formó el Cuarteto Infantil Soler, un pequeño pero talentoso grupo teatral que se presentó por todo Estados Unidos. Sus hermanos, Andrés, Domingo, Julián, Gloria, Irene, Elvira y Mercedes, estaban todos involucrados en las artes, pero fue Fernando quien destacó, no solo por su talento, sino también por su dedicación a su oficio. Era el hijo mayor y ayudaba a guiar a sus hermanos a través de los altibajos del teatro y el cine. A medida que la carrera de Fernando floreció, se hizo famoso por interpretar figuras patriarcales, hombres que a menudo eran crueles, pero en ocasiones benevolentes. Irónicamente, este fue el mismo papel que definiría su vida personal de maneras que nunca habría predicho. En la vida real, Fernando Soler no era el patriarca autoritario que solía interpretar en pantalla. En cambio, fue un hombre que experimentó una gran tristeza y pérdida, especialmente en su deseo de tener hijos. En 1946, Fernando Soler se casó con la actriz Sagrario Gómez Seco, conocida por su nombre artístico, Sagra del Río. Nacida en España, Sagra del Río se trasladó a México cuando era joven, donde comenzó su carrera en el cine. Se hizo conocida por su presencia elegante y por sus fuertes interpretaciones tanto en papeles dramáticos como cómicos. Sagra trabajó junto a muchos actores mexicanos prominentes de su época, ganando reconocimiento por su versatilidad y talento natural. A lo largo de su carrera, apareció en numerosas películas, a menudo interpretando personajes fuertes y memorables. Su matrimonio fue una asociación tanto profesional como personal, ya que la pareja apareció junta en varias películas. Su relación, basada en el respeto mutuo y el cariño, siguió siendo una parte importante de sus vidas. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartían, la pareja nunca pudo tener hijos, una tristeza personal que llevaron en privado. Las razones de su infertilidad nunca se revelaron públicamente, dejando este misterio sin resolver. Ya fuera por desafíos médicos o por las incertidumbres de la vida, este dolor no expresado fue una carga para ambos. Siempre habían soñado con formar una familia, y la ausencia de ese sueño permaneció como una parte agridulce de sus vidas. A pesar de la ausencia de hijos propios, Fernando encontró consuelo en la calidez de su familia extendida, especialmente en los sobrinos de su querida hermana Mercedes Soler.
La familia Soler estaba profundamente integrada en la industria del entretenimiento mexicano, con hermanos y primos trabajando juntos en varios proyectos. Esta relación cercana permitió que Fernando mantuviera un sentido de familia a lo largo de su vida, aunque no pudiera reemplazar el vacío que sentía por la falta de un hijo propio. Sagra también desempeñó un papel significativo en su vida, más allá de su carrera compartida en la industria del entretenimiento. Aunque era conocida por su talento actoral, la dedicación de Sagra hacia su esposo y su vida juntos era evidente. La conexión de la pareja permaneció firme a lo largo de su matrimonio, con Sagra a menudo apartándose del foco de atención para apoyar la carrera de Fernando, ofreciéndole una base estable y amorosa en medio de las presiones de la fama. Los últimos años de Fernando Soler estuvieron marcados por un profundo sentido de pérdida. A pesar de su enorme éxito y fama, y de una carrera que abarcó décadas, enfrentó la tristeza de no tener hijos que continuaran su legado. A medida que entraba en sus años posteriores, el peso de este sueño incumplido parecía persistir en el fondo, opacando los triunfos profesionales que definieron su carrera. En 1979, después de toda una vida de logros en la industria cinematográfica, la salud de Fernando comenzó a declinar. Sufrió un infarto mientras estaba hospitalizado en el Centro Médico Nacional, un golpe que resultaría fatal. Falleció el 24 de octubre de 1979, dejando un legado de trabajo que seguiría dando forma al cine mexicano por muchos años más. Su esposa, Sagra del Río, quien había sido su compañera fiel durante más de 3 décadas, se vio profundamente afectada por su fallecimiento. A lo largo de su matrimonio, Sagra apoyó a Fernando tanto personal como profesionalmente, y la pérdida de su esposo dejó un vacío irreparable en su vida. A pesar del profundo dolor que experimentó, Sagra nunca se volvió a casar después de la muerte de Fernando. Vivió una década más en reflexión tranquila, lejos de los ojos del público. Sagra falleció en 1989 debido a complicaciones relacionadas con un derrame cerebral, a los 77 años. Fue enterrada junto a su esposo en el cementerio Panteón Jardín, donde su historia de amor fue honrada por su último descanso juntos. Su matrimonio, aunque marcado por la tristeza personal debido a su incapacidad para tener hijos, se convirtió en un símbolo de afecto perdurable en el cine mexicano. A pesar de la ausencia de descendencia, su conexión siguió siendo un ejemplo de lealtad y devoción. La decisión de Sagra de no volverse a casar después de la muerte de Fernando subraya la profundidad de su vínculo. En los años posteriores a su fallecimiento, el legado tanto de Fernando Soler como de Sagra del Río siguió resonando en los corazones de los fanáticos y en la industria cinematográfica mexicana, ya que sus contribuciones fueron celebradas y recordadas mucho después de que se fueron. El pilar del cine mexicano. La notable carrera de Fernando Soler abarcó varias décadas, desde los primeros días del cine sonoro mexicano en la década de 1930 hasta el vibrante período de la época de oro del cine mexicano, que floreció en las décadas de 1940 y 1950. Las contribuciones de Soler al cine mexicano fueron trascendentales, y su legado sigue influyendo en la industria hasta el día de hoy. Soler hizo su debut como actor en el teatro, un paso natural dado el involucramiento de su familia en las artes. Sus primeras experiencias en el escenario ayudaron a perfeccionar su oficio, lo que preparó el terreno para su transición al cine. Inicialmente, trabajó con varias compañías teatrales antes de hacer su debut cinematográfico en 1931 con la película La Mujer del Puerto, dirigida por Arkady Beutler. Este fue el comienzo de una carrera prolífica que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más respetados y venerados de su tiempo. En la década de 1930, la carrera de Soler despegó y comenzó a ganar reconocimiento por su capacidad para interpretar una amplia gama de papeles.
Se hizo conocido por sus retratos de personajes autoritarios y complejos, particularmente figuras de poder y autoridad, que a menudo eran centrales en los problemas morales y sociales explorados en el cine mexicano. Su trabajo en los primeros años de la década de 1930, especialmente en películas como La Casa del Ogro y La Mujer del Puerto, mostró su capacidad para capturar la profundidad emocional de sus personajes, mientras también presentaba una sensación de rigidez moral o complejidad psicológica que sería característica de su trabajo a lo largo de su carrera. A medida que el cine mexicano comenzó a evolucionar hacia un modelo más comercialmente exitoso pero artísticamente ambicioso, en la década de 1940, Soler pudo adaptar su talento para satisfacer las demandas de la industria. Se convirtió en una parte esencial de las películas que definieron este período, trabajando con algunos de los directores, productores y actores más renombrados de la época. A menudo asumió papeles que exploraban temas sociales y políticos, abordando las luchas y complejidades de la sociedad mexicana en el período posterior a la Revolución. Uno de sus papeles más icónicos fue en la película de 1949, La Oveja Negra. En La Oveja Negra, Soler interpretó a Cruz Treviño, un poderoso y autoritario terrateniente que tiene una relación tensa con su hijo, Silvano Treviño, interpretado por Pedro Infante. Este papel se convirtió en una de las actuaciones más memorables de Soler, con su intensa interpretación de un padre dominante, reflejando las tensas dinámicas sociales y familiares del México posrevolucionario. Su actuación fue elogiada por su profundidad y complejidad, mostrando su capacidad para abordar serios temas sociales y políticos que resonaron con el público de la época. El papel de Soler en La Oveja Negra consolidó su lugar como uno de los actores más importantes en la época de oro del cine mexicano. Su poderosa presencia en la pantalla lo convirtió en una figura esencial en la industria, y sus colaboraciones con directores como Ismael Rodríguez fueron fundamentales para el éxito del cine mexicano durante las décadas de 1940 y 1950. El éxito de La Oveja Negra llevó a la creación de su secuela, No desearás a la mujer de tu hijo, en la que Soler nuevamente ofreció una actuación que pasaría a la historia como una de sus mejores. A lo largo de su carrera, Fernando Soler colaboró con muchas figuras destacadas en la industria del cine, incluidos directores de renombre como Luis Buñuel, quien lo dirigió en películas como Susana y El Gran Calavera. En Susana, Soler interpretó a Don Guadalupe, un hombre atrapado en una situación moralmente compleja y emocionalmente cargada. La actuación de Soler en la película fue especialmente elogiada por su sutileza y profundidad, permitiéndole demostrar todo el alcance de sus habilidades interpretativas. De manera similar, en El Gran Calavera, Soler interpretó a un rico y algo tonto viudo, mostrando su capacidad para interpretar papeles tanto cómicos como dramáticos con igual destreza. Además de su trabajo con Buñuel, las colaboraciones de Soler con otros directores y actores en las décadas de 1940 y 1950 ayudaron a dar forma a la dirección del cine mexicano. Películas como Una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo, y La reina de la opereta, dirigida por José Díaz Morales, demostraron la versatilidad de Soler como actor. En Una familia de tantas, Soler interpretó a un padre estricto y autoritario, un papel que le permitió explorar temas de conflicto generacional y el papel cambiante de las mujeres en la sociedad mexicana. La película se considera una obra fundamental, ya que ayudó a iniciar conversaciones sobre las estructuras sociales y familiares en México durante la mitad del siglo XX. La notable carrera de Fernando Soler también incluyó papeles en películas que abordaron problemas sociales más amplios, como la clase, el género y la moralidad. En Cuando los hijos se van, dirigida por Juan José Martínez, interpretó a un padre cuya vida se ve trastocada cuando sus hijos dejan el hogar.
Esta película exploró el impacto de los cambios en la dinámica familiar, un tema particularmente relevante en el contexto de un México que se modernizaba rápidamente. La actuación de Soler capturó la complejidad emocional de un hombre que lucha con los cambios sociales de su tiempo. Una de las características definitorias de la carrera de Soler fue su capacidad para interpretar tanto personajes villanescos como simpáticos con igual habilidad. Sus papeles a menudo requerían que interpretara figuras de poder, patriarcas, empresarios y líderes militares que estaban involucrados en luchas morales y emocionales. Su versatilidad le permitió transitar sin esfuerzo entre géneros, ya fuera drama, comedia o incluso musicales, que fueron populares en el cine mexicano durante la época de oro. A pesar de su éxito en el cine comercial, Soler también estaba profundamente comprometido con el desarrollo artístico del cine mexicano. Fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de 1946 a 1950, donde jugó un papel clave en la organización de la industria cinematográfica mexicana. Soler fue un defensor clave de la protección del cine mexicano de la dominación extranjera, y su liderazgo ayudó a asegurar que las películas mexicanas mantuvieran su relevancia cultural y su integridad artística en una época en la que las películas de Hollywood estaban ganando popularidad en el país. Las contribuciones de Fernando Soler a la industria del cine no se limitaron a sus actuaciones en pantalla. También fue un prolífico escritor y director, contribuyendo a la formación del cine mexicano tanto frente como detrás de la cámara. Estuvo involucrado en la creación de muchas películas a lo largo de su carrera, ayudando a guiar la dirección de la industria cinematográfica mexicana durante un período de intensa transformación y crecimiento. A medida que la década de 1950 llegó a su fin, la influencia de Soler dentro de la industria cinematográfica comenzó a disminuir, ya que actores y directores más jóvenes comenzaron a dominar la escena cinematográfica mexicana. Sin embargo, su legado permaneció intacto. La inmensa contribución de Fernando Soler al desarrollo del cine mexicano como actor, director y productor ayudó a definir la época de oro del cine mexicano, y su trabajo sigue siendo estudiado y admirado por cineastas y académicos por igual. El impacto de Soler en el cine mexicano es incalculable. Su capacidad para interpretar personajes complejos con profundidad emocional, su colaboración con los mejores directores y su compromiso con el crecimiento cultural y artístico del cine mexicano lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia del cine mexicano. Hoy en día, Fernando Soler es recordado como un verdadero maestro del oficio, cuyo trabajo sigue inspirando a generaciones de actores y cineastas. Triunfos y tragedias de la familia Soler. Además de Fernando, los miembros de la familia Soler también enfrentaron sus propias tragedias personales. A pesar de su enorme éxito en el cine mexicano, la familia Soler no fue inmune a las dificultades. Los hermanos de Fernando, Andrés, Domingo y otros, experimentaron profundas pérdidas personales y desafíos en sus vidas. Los hermanos de Fernando, Andrés y Domingo también vivieron su parte de dificultades y pérdidas, a pesar de su éxito en la industria del entretenimiento. Andrés Soler, nacido el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, fue considerado uno de los actores más versátiles de la época de oro del cine mexicano. Aunque ingresó al mundo de la actuación más tarde que sus hermanos, su talento cómico natural y su encanto lo convirtieron en un favorito del público. Con más de 190 películas en su haber, incluidas obras con íconos mexicanos como Pedro Infante, Mario Moreno, Cantinflas y Germán Valdés, Tintán, Andrés se consolidó como una figura clave en la industria. Sin embargo, a pesar de su fama y logros, Andrés nunca se casó, creyendo que el matrimonio era solo para hombres sin nada importante que hacer, ya que siempre estuvo inmerso en su trabajo. Su dedicación a su oficio, como él mismo decía, era su vida.
El hombre se casa cuando no tiene nada importante que hacer, y yo siempre he estado muy ocupado. Además de eso, desarrolló una pasión única por coleccionar figuras de elefantes, un interés que se convirtió en uno de sus pasatiempos más significativos fuera de su carrera actoral. A lo largo de los años, construyó meticulosamente una colección de 2.888 piezas, que iban desde pequeños objetos hasta esculturas más elaboradas. Su fascinación por los elefantes no solo era una peculiaridad personal, sino también un reflejo de su aprecio por el arte en todas sus formas. La colección, que mantenía en privado y apreciaba profundamente, era un testimonio de su conexión con el mundo de los objetos, al igual que su dedicación al arte de la actuación. La dedicación de Andrés a las artes se extendió a la Asociación Nacional de Actores, donde desempeñó un papel clave en la formación y desarrollo de los actores. A pesar de su apretada agenda, Andrés siempre se preocupó profundamente por el futuro de sus compañeros actores. Sin embargo, su vida llegó a un trágico fin el 14 de abril de 1969, a los 70 años. El día en que debía ir a un set de filmación, Andrés colapsó después del desayuno y fue trasladado al hospital en coma. Murió poco después debido a un derrame cerebral. Un trágico final para un hombre que había sido tan activo e influyente en la industria. La pérdida de Andrés se sintió profundamente dentro de la familia, especialmente por su hermano Domingo Soler, quien también tuvo su parte de sufrimiento. Domingo, nacido en 1901 en Chilpancingo, Guerrero, fue un actor reconocido, particularmente por su interpretación de Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa, y José María Morelos en El Padre Morelos. Ganó el primer Ariel a Mejor Actor en 1947 por su papel en La Barraca. Domingo también sufrió una tragedia personal que lo atormentó por siempre. Su hija fue trágicamente atropellada por un automóvil, una pérdida que devastó tanto a él como a su familia. El dolor de perder a un hijo es una pena que Fernando y Domingo compartieron, lo que sumó un peso extra a sus cargas personales. Julián Soler, nacido el 17 de febrero de 1907 en Chihuahua, fue el hermano más joven de los Soler y se recuerda como uno de los primeros galanes del cine mexicano. Comenzó su carrera en el teatro a los 2 años y se convirtió en una figura prominente en la pantalla cuando tenía poco más de 20 años. Su carrera abarcó varias décadas, con papeles notables en películas como Doña Bárbara junto a María Félix. Julián también incursionó en la dirección y producción, con su primera película, Me ha besado un hombre, estrenada en 1941. La muerte de Julián en 1977 a los 70 años marcó el fin de una era para la familia Soler en el cine. Mercedes Soler, la única hermana en la familia, tuvo una carrera breve pero significativa en el cine, participando en 24 películas, entre ellas Águila, O Sol y Cárcel de Mujeres. Fue madre del actor Fernando Luján y se casó con el también actor Alejandro Ciangerotti. Después de su matrimonio, se retiró de la pantalla para centrarse en su familia. Falleció en 1971, dejando un legado más pequeño pero significativo en el cine mexicano. A pesar de su enorme talento y la adoración del público, las vidas personales de la familia Soler estuvieron marcadas por muertes prematuras y esperanzas no cumplidas. Los hermanos Soler, cada uno con su personalidad única y su rol en la familia, dejaron un legado que trascendió la pantalla, pero también estuvo sombreado por el peso de las pérdidas personales. Sus contribuciones al cine mexicano siguen siendo apreciadas, pero su historia familiar también es una de dolor, sacrificio y el poder perdurable del arte para inmortalizar sus nombres. El legado de Fernando Soler en el cine mexicano sigue siendo innegable, pero detrás de sus interpretaciones icónicas hubo una vida marcada por profundas dificultades personales, incluida una de las tragedias familiares más devastadoras. A pesar de los desafíos que enfrentó,
la resiliencia y el talento de Soler siguieron brillando en la pantalla, dejando una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Su camino demuestra que, incluso frente a una inmensa adversidad, puede surgir la grandeza. ¿Qué opinas de la capacidad de Fernando Soler para equilibrar sus luchas personales con su carrera? ¿Crees que la tragedia familiar influyó en sus papeles icónicos? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias sobre las leyendas del cine.